bienvenidos a una nueva emisión de Diálogos con la Justicia. En esta ocasión vamos más allá de los límites del derecho civil y de familia a los que estábamos acostumbrados para entrar en el terreno del derecho penal con el tema de la doble conformidad. Se trata de un debate profundo, reciente en nuestro medio, pero aclarado y previsto hace muchos años en los tratados internacionales de derechos humanos. La discusión apunta a garantizar que toda persona declarada culpable de un delito tenga la posibilidad de que el fallo y la pena impuesta en su contra por primera vez sean revisados por otro juez o tribunal en una segunda oportunidad. Comillas. La doble conformidad en materia penal debe asegurar que el condenado pueda acceder a una verdadera revisión de la sentencia sin mediar formalidades de difícil cumplimiento que impidan la materialización de esa prerrogativa, pues de lo contrario supondría la negación misma del derecho involucrado, teniendo en cuenta que la inexistencia de recursos internos efectivos coloca a una persona en indefensión ante el poder punitivo del Estado. Cierro comillas. En estos términos planteó la discusión el pasado mes de diciembre la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de tutela STC 16824 de 2018. Por esta razón nos acompaña en la moderación de este diálogo el ponente de esa providencia en la Sala Civil, magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, y de manera muy especial en esta ocasión el magistrado de la Sala de Casación Penal, doctor Luis Antonio Hernández Barbosa. En el estudio también nos honran con la participación dos grandes hombres del derecho penal colombiano, los doctores Ezequiel Manuel Sánchez Herrera y el doctor Francisco Bernate Ochoa. El doctor Ezequiel Manuel es exdefensor del pueblo encargado, vicedefensor del pueblo, abogado especialista en Derecho Público y Derecho Penal y en Ciencias Criminológicas y magíster en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externado, magíster en Derecho Penal y Teoría del Delito de la Universidad Central de Barcelona. Ha ejercido como docente en la Escuela de Investigación Criminal y Criminalística de la Fiscalía y del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría, asesor en la Vicefiscalía General de la Nación, fiscal delegado de la Unidad Nacional Anticorrupción y procurador delegado en la Sala Disciplinaria de la Procuraduría. Actualmente se desempeña como docente universitario del externado, abogado, asesor, consultor y litigante. Por su parte, el doctor Francisco Bernate Ochoa, conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado, en Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, magíster en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás de Aquino, en convenio con la Universidad de Salamanca, y en Derecho Penal de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, profesor titular, director del Grupo de Investigación y de la Especialización en Derecho Penal de la Universidad del Rosario, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. El doctor Bernate también es conjuez del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Es director del programa Hora Judicial de U Rosario Radio. Vía streaming contaremos con la participación del juez cuarto penal del Circuito de Valledupar, doctor Franklin Martínez, y desde la sede de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín tendremos al magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, doctor Ricardo de la Pava Marulanda. En las universidades autónomas latinoamericanas nos acompaña también las doctoras Diana Restrepo, decana de la Facultad de Derecho, y Catalina Cardoso, así como un nutrido grupo de abogados, funcionarios y empleados judiciales y estudiantes de Derecho. Un saludo muy especial a quienes hacen presencia en este set y a quienes a esta hora permanecen conectados a través del sitio web de la Corte Suprema de Justicia y nuestras cuentas en redes sociales de Facebook y Twitter, @CorteSupremaJ. Doctor Luis Armando Tolosa Villabona, entramos en materia con la doble conformidad en materia penal. Bien, muchas gracias, Germán. En nombre de la Sala de Casación Civil, en nombre de toda la Corte Suprema de Justicia, queremos saludar a todos quienes se hayan comunicado en las redes, vía internet, vía streaming, al auditorio aquí presente, a los auditorios del Consejo Superior de la Judicatura en las distintas seccionales. Queremos saludar muy especialmente aquí
al doctor Luis Antonio Hernández de la Sala de Casación Penal, quien ha sido ponente en algunas de las decisiones de doble conformidad, y agradecerle la asistencia y por vincularse de esa Sala de Casación a estos programas que de la Sala de Casación Civil estamos organizando. Particular saludo queremos darle al doctor Francisco Bernate Ochoa y también al profesor Exiquio Manuel Sánchez por la fineza, la amabilidad que han tenido para con la Sala de Casación Civil y con todos los jueces, todos los funcionarios del país, por haber atendido la invitación para participar en este programa que hoy nos convoca, tocante con la doble conformidad. Tenemos varias inquietudes para discutir sobre este tema, las hemos propuesto al interior de la Sala de Casación Civil, hemos presentado algunos proyectos que han sido aprobados y que han tenido repercusión sobre el manejo de la cosa penal por esta circunstancia que tenemos en la Sala de Casación Civil y en la Sala de Casación Penal y en la Sala de Casación Laboral del tránsito de litigios que tienen que ver con asuntos civiles, con asuntos de familia, con asuntos laborales que circulan por virtud del control constitucional. Frecuentemente nos vemos imbuidos en tocar temas de esta naturaleza. El que tuvo la oportunidad de tocar la sala desde mediados del año pasado se refiere a la doble conformidad. Antes estuvo proponiendo, nosotros estuvimos eludiendo el tratamiento del tema y finalmente cuando llegó uno de los primeros asuntos, el caso Aston de aforados, donde se tocaba este tema ya de manera frontal y al haberse expedido el acto legislativo respectivo, donde se garantizaba la segunda instancia, la sala debió entrar a discutir y a debatir cuál era la pertinencia de dialogar, de sentenciar sobre estos puntos y si en verdad se hallaban infringidas algunas garantías. Debo señalar que la doble conformidad tiene un antecedente en el numeral quinto del artículo 14 del Pacto Internacional. Y quiero señalar que esta normativa internacional formó parte del ordenamiento nacional con la Ley 74 de 1968 y está vigente desde el 23 de marzo del 76. Es muy importante tener en cuenta para el debate que tenemos estas oportunidades. El otro importante instrumento internacional que ha contemplado la sala es el artículo 8º, numeral 2 de la Convención Americana. Y aquí esta se suscribió el 22 de noviembre del 69, el Pacto de San José de Costa Rica, y en Colombia se aprobó por la Ley 16 del 72. El 18 de junio del 78 entró en vigencia. A estos instrumentos el Gobierno Nacional, el Estado colombiano, no les hizo reserva, de manera que desde estas oportunidades, el 76 y el 78 se encuentran vigentes en el ordenamiento nacional. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que en 1991 tuvimos la Constitución del 91, allá en los artículos 29, 30, 31, 230, en toda la estructura, el plexo normativo que habla de las garantías y de la doble instancia en Colombia, salvo casos especiales. Vino el código, la ley 600 sobre el particular y la ley 599 en materia penal y posteriormente la ley 906 el código de sistema acusatorio se expidió. Bien, esto permitió empezar a discutir con el código último, el sistema acusatorio, se empezó a debatir el tema de si era pertinente o no mantener los procesos de única instancia y conservar la única instancia o mantener los juzgamientos en única instancia, sobre todo para aforados. El tema empezó a discutirse por la vía de aforados y posteriormente para quienes no eran aforados.
Se demandaron las disposiciones que hablan de los juzgamientos de única instancia y la Corte Constitucional mantuvo una línea férrea sobre el particular para decir que era suficiente la única instancia que garantizaba, y sobre todo frente a aforados, en la sentencia C-142 del 93, C-998 del 2004 y C-545 del 2008. Allí hubo una línea clara de la Corte Constitucional sobre el particular para manifestar que se ajustaba a los ordenamientos internacionales los juzgamientos de única instancia, esencialmente, y que los recursos de casación y de revisión suplían los debates de un control de la primera condena. Pero vino posteriormente, el debate siguió fuerte y vino la sentencia C-792 del 2014 y la sentencia SU de 215 del 2016. Aquí, en estas providencias, ¿sí? Concretamente se le dio un interregno al Gobierno Nacional de 1 año para que reglamentara lo tocante con la doble instancia para los aforados, pero al mismo tiempo trató el tema de cuando la primera condena fuera en segunda instancia o en única instancia, era condenatoria. Y entonces aludió a un instrumento diferente, el de la doble verificación o la doble conformidad. No propiamente el de la doble instancia, sino el de la doble conformidad. El punto quedó ahí y posteriormente vino el acto legislativo y vinieron algunas acciones que nosotros estuvimos negando en las distintas salas y finalmente se planteó el caso Aston y algunos otros como el de la tutela que aludió aquí el moderador de la Corte, el señor periodista, el doctor Germán. Pues bien, a partir de diciembre la Corte, la Sala, tomó la alternativa de pedir el cumplimiento de la doble conformidad a la Sala de Casación Penal en medio de algunas vicisitudes. Y el punto se presentaba fundamentalmente con ocasión del régimen acusatorio y con ocasión de los aforados. También hemos tocado el tema respecto de la Ley 600, ¿sí? Si se aplica el punto. El punto está ahí y tenemos cuestionamientos porque más o menos el estado del arte de los problemas que tenemos aquí. Nosotros ciertamente hemos tutelado en el marco, la Sala de Casación Civil tuteló casos concretos, tanto para aforados como para personas no aforadas, cuando fueron condenadas y cuando han sido condenadas por primera vez en segunda instancia o en única instancia, y aplicando indistintamente el derecho para unos y otros por virtud del principio de la igualdad y sobre todo con ocasión del acto legislativo que organizó y dispuso que se establecieran las salas especiales de juzgamiento en la Sala de Casación Penal para los aforados. El problema que yo quiero plantearles aquí a los ilustres invitados que se encuentran acá, algunos problemas concretos que tenemos en el ordenamiento nacional. Y hemos mostrado, el primer problema es el de la vigencia, creo que es un tema, el de la vigencia personal, a quienes se les aplica. Sí, sabemos que tenemos aforados y no aforados. El acto legislativo vino inicialmente para los aforados y entendimos que se debe aplicar para los no aforados. Digamos que es un tema, este es un debate, me parece que es sencillo. El otro aspecto es si cobija no solamente el sistema acusatorio, se aplicaría únicamente a quienes se encuentran condenados bajo el esquema de la Ley 906 del 2004, ¿sí? El sistema acusatorio, el Código de Procedimiento Penal vigente, ¿sí? El del sistema acusatorio, y si también cobija la Ley 600.
Por supuesto que los aforados tienen su tratamiento especial con la ley 600, pero hay muchas personas que fueron juzgadas bajo la ley, bajo el esquema y condenadas bajo el esquema de la ley 600, de causas que están en firme. Entonces esto lleva, por virtud de las últimas decisiones, también a la vigencia temporal, a plantear el problema de la vigencia temporal de la ley. Y aquí rompiendo un poco el esquema de la prescripción, que es otro de los puntos que les quiero plantear. Y rápidamente les quiero señalar, si ustedes consideran pertinente que se debe aplicar desde Colombia, y por eso señalaba expresamente, se debe aplicar desde la vigencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles, o no, porque Colombia se adhirió. Si se debe aplicar desde la adherencia y la vigencia de la Convención Americana o Pacto de San José, que fue posteriormente. Si se debe aplicar únicamente desde la Constitución del 91, que ya plantea el problema tácitamente con garantizar la doble instancia. O si el asunto tiene que verse desde la sentencia C792 del 2014 y SU 215 del 2016, que dio un año de amnistía de alguna manera para que el Congreso expidiera la ley correspondiente. Y si no, el punto quedaba en manos de los jueces. O si el punto se tiene que aplicar desde la vigencia del acto legislativo. El último acto legislativo que tuvo ocasión el Gobierno Nacional de expedir el acto legislativo 01 del 2018, que se publicó en el Diario Oficial 5480, el 18 de enero del 2018, sí es de esa fecha. ¿Desde cuándo se aplicaría ese instrumento? Pero porque es que el punto tiene que ver con muchas personas, tiene que ver con temas de parapolítica, tiene que ver con problemas de paramilitarismo, tiene que ver con problemas de seguridad jurídica, pero tiene que ver también con problemas de indemnizaciones que correrían a cargo del Estado, tiene que ver con temas de prescripción, si hay que levantar la prescripción, si se suspende o no la prescripción. ¿Qué pasa con estos problemas que están planteados? Eso más o menos son varios los puntos que quisiéramos plantearle a ustedes como especialistas y que los jueces, sabemos que los jueces, la comunidad jurídica, los abogados están pendientes por conocer la opinión de ustedes, ¿sí? Y para nosotros nos ilustraría bastante en el camino para seguir, porque serían, una reforma fiscal, ¿sí? Una reforma reparativa frente a personas condenadas, ¿sí? Sería necesaria una contingencia judicial, emergencia judicial, una ley estatutaria sobre el particular, modificación de competencias, ¿sí? Del mismo código, en fin, son varios los problemas que subsisten. Muchas gracias y en esos términos voy a darle el uso de la palabra aquí, en primer lugar al doctor Hernández, aquí el magistrado de la Sala de Casación Penal. Doctor Hernández tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, magistrado Tolosa, por la invitación. Un saludo a todos los que nos siguen. Yo voy a empezar por responder una pregunta que el doctor Tolosa no ha hecho, pero me parece que es muy importante proponerla y responderla en la medida que ella contribuye al quehacer de jueces y magistrados en procesos que se encuentran en trámite. El acto legislativo 1 de 2018 está siendo aplicado por la Corte Suprema de Justicia, por la Sala de Casación Penal, en toda su extensión. Pese a que una de las normas de ese acto legislativo señala que debe desarrollarse a través de una ley, es decir, deben crearse reglas legales para poder cumplir con los dictados de esa reforma en vista de la
procedencia de las tutelas y de que ni a la Corte Constitucional ni a la Sala de Casación Civil les pareció correcta la visión de la Sala de Casación Penal, consistente en que el recurso de casación era un marco desde el cual podía cumplirse con la garantía de doble conformidad, pues decidimos, haciendo gala de gran sensatez, establecer unas reglas desde la jurisprudencia para poder cumplir con el principio de doble conformidad, de la siguiente manera. Cuando el condenado lo es por primera vez en desarrollo del recurso extraordinario de casación, es decir, cuando ha sido absuelto en primera instancia y ha sido absuelto en segunda instancia, y la Corte, como resultado del trámite de la casación, casa y condena, y esa es la primera condena, aplicamos directamente la regla que trae el Acto Legislativo 1 de 2018, es decir, la que quedó allí consagrada para aforados constitucionales, la aplicamos directamente. La Sala de Casación Penal, el magistrado ponente de la primera condena, cita 5 magistrados solamente para conformar la sala que resuelve el recurso extraordinario de casación, y se reservan 3 magistrados para la impugnación eventual que el procesado o su defensor realicen en contra de esa primera sentencia condenatoria. Esa es la regla que está plasmada en la Constitución para cumplir con la garantía de doble conformidad frente a aforados constitucionales, que es como sigue. La Sala de Juzgamiento de primera instancia absuelve, un sujeto procesal con interés recurre en apelación, la Sala de Casación Penal, que es la segunda instancia, puede revocar y condenar. Esa es la primera condena. Entonces, en esos casos, para discutir la ponencia, el ponente solamente cita 5 magistrados, y los 6 magistrados que finalmente quedarían conformando esa sala de decisión, si dictan la primera condena, la impugnación de esa primera condena se hace ante los 3 magistrados restantes. Si la primera sentencia condenatoria la dicta una sala penal de un tribunal superior o una sala de un tribunal superior, en ese caso la regla establecida es un poco más complicada. La garantía de doble conformidad solamente la tiene el procesado. La garantía de doble conformidad no la tiene ni la Fiscalía ni la Procuraduría, y entonces las reglas que se establezcan de cara a impugnar la primera condena cuando la dicta un tribunal superior no puede resultar favoreciendo a los sujetos procesales que no tienen derecho de impugnación. Entonces, frente a la primera condena de los tribunales superiores, decidimos, y eso está en la sentencia del 3 de abril de 2019, fue ponente el doctor Eider Patiño, allí están estas reglas que estoy compartiendo con ustedes. Frente a esa primera condena, planteamos la posibilidad de que haya una simultaneidad de recursos. El procesado y el defensor, sin sujeción a ninguna exigencia de carácter técnico, de carácter formal, de la misma manera que se hace en el recurso ordinario de apelación, tienen derecho a impugnar esa primera sentencia condenatoria.
de los tribunales superiores a través del recurso de impugnación o a través del mecanismo de impugnación o de la impugnación especial, como se le quiera llamar. Y los demás sujetos procesales pueden interponer contra esa primera sentencia condenatoria el recurso extraordinario de casación y solamente el recurso extraordinario de casación. ¿Cuáles son los términos para impugnar, puesto que no ha sido dictada por el Congreso una ley que desarrolle el Acto Legislativo 1 de 2018? Resolvió la Sala de Casación Penal que para evitar más complejidades adicionales a las que ya genera la activación de esa simultaneidad de recursos, los términos procesales de la impugnación, derecho, repito, que es solamente del procesado y su defensor, sin sujeción a las exigencias del recurso de casación, son los mismos términos procesales del recurso extraordinario de casación. Es decir, en la Ley 600 de 2000, 5 días después de dictada la sentencia, se puede interponer la impugnación, pero también los demás sujetos procesales interponer el recurso extraordinario de casación. La Fiscalía puede tener interés en hacerlo frente a una primera condena porque, aunque consiguió su pretensión de condenar, puede que en el plano de la tipicidad haya quedado inconforme y pretenda, por ejemplo, una condena por el delito agravado de homicidio cuando fue el procesado solo condenado por homicidio simple. Entonces, el mismo término de interposición del recurso extraordinario de casación lo es la interposición del recurso de impugnación. El término para presentar la demanda de casación, que si no estoy mal son 30 días en la Ley 600, será el mismo término para sustentar la impugnación, puesto que hay que sustentarla, no es una consulta. Y como cualquier recurso, es un derecho de la parte a través del cual, con la sustentación, limita la competencia de la instancia que tiene que resolver el recurso. Entonces, perfectamente el procesado, ¿sí?, puede no impugnar y por lo tanto eso lo que traduce es que queda conforme con la sentencia condenatoria, primera condena. Y el traslado de 15 días a los no recurrentes en la Ley 600, que están previstos para el recurso extraordinario de casación, será el que del que dispongan los no recurrentes para trabar el contradictorio. Es decir, en esos 15 días, si hay simultaneidad de recursos, se traba el contradictorio de los dos recursos. Igual solución frente a la Ley 906, es decir, que en el mismo término de interposición del recurso de casación será el de la impugnación. Los 60 días para presentar la demanda de casación serán los 60 días para sustentar la impugnación. Y como el recurso extraordinario de casación en la Ley 906, ¿sí?, no se establece el contradictorio ante el tribunal, sino que se hace a través de la audiencia de sustentación del recurso de casación en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se resolvió a través de esas reglas jurisprudenciales que se activa ante el tribunal para la impugnación solamente un término para que se integre el contradictorio, que es el mismo término que se le brinda a los no recurrentes en el recurso ordinario de apelación. Y hechos esos trámites, se envía el proceso a la Corte Suprema de Justicia y en el caso de
Ley 906 de 2004, la Corte Suprema de Justicia simplemente, si acepta la demanda, hace audiencia de sustentación de la demanda, allí se integra el contradictorio frente al recurso extraordinario de casación. Recuerden que la impugnación ya tuvo contradicción ante el Tribunal Superior y la Corte dicta una sola sentencia, en el que resuelve si hay simultaneidad de recursos, resuelve los dos recursos y entonces, digamos que si prospera la impugnación del procesado, cuya pretensión es la absolución, pues por sustracción de materia se caería, ¿sí? O sea, no habría necesidad de estudiar en ese caso un recurso extraordinario de casación cuya pretensión es agravar, ¿sí?, la situación del condenado, del condenado por primera vez ante el Tribunal Superior. Esas reglas, doctor Tolosa, definen ya el problema en la actualidad, o sea, en la actualidad, sin reglas de carácter legal, a través de las reglas jurisprudenciales, se está cumpliendo a cabalidad con la doble conformidad judicial. Esto es desde enero 16 de 2018 y en la discusión de qué pasa con los casos antiguos, pues si hay posibilidad de otra intervención, yo me reservo para más adelante. Muchas gracias, doctor Luis Antonio Hernández, por esta precisión y está señalando claramente a la comunidad jurídica que la Sala de Casación Penal viene aplicando el instrumento de la doble conformidad y que con ponencia del magistrado Eider Patiño, decisión del 3 de abril del 2019, se fijaron una serie de reglas de cómo proceder cuando se plantea simultáneamente a la casación, la doble conformidad o la impugnación especial. También nos indica cómo procede en el marco de la Ley 600, el sistema penal anterior, y del nuevo sistema, el de la Ley 906. Habría varios temas para discutir, pero queremos darle el uso de la palabra aquí a otro de nuestros ilustres invitados, el doctor Francisco Bernate Ochoa. Doctor, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Un saludo para usted, agradecerle su generosidad por haberme invitado. Me siento muy conmovido y me siento muy emocionado de estar en este lugar. Un saludo respetuoso igualmente para el doctor Luis Antonio Hernández Barbosa, expresidente de la Sala de Casación Penal de nuestra Corte Suprema de Justicia y actual magistrado de esta corporación, para el doctor Ezequiel Manuel Sánchez Herrera, para todos los asistentes en este recinto y por supuesto también para el señor juez que nos acompaña desde Valledupar, a las personas que nos acompañan desde la UNAULA y para todas las personas que ven esta importante sesión vía streaming a lo largo y ancho de nuestro país y más allá de nuestras fronteras directamente o lo van a hacer con posterioridad. Es para mí un inmenso privilegio estar en este lugar en compañía de todos ustedes y de manera personal quisiera agradecerle, doctor Tolosa, su generosidad por tenerme en este lugar en compañía de todos ustedes. En esta muy puntual y muy concreta intervención yo tengo 3 puntos. En primer lugar, una cronología sobre lo que ha sido la doble conformidad en la jurisprudencia colombiana. En segundo lugar, algunos conceptos puntuales que se han extraído de cada uno de estos fallos. Y en tercer lugar, lo que son los desafíos de esta figura, que sin lugar a dudas es novedosa. En primer lugar, vamos a hacer una cronología de lo que ha sido la doble conformidad en Colombia. La primera vez que se tocó esta problemática fue en la sentencia C037 del año 1996 de nuestra Corte Constitucional, cuando en vigencia del estatuto contenido en el decreto 2700 del 91 ya se comienza a plantear la problemática de la doble instancia y de los alcances. La sentencia C792 del año 2014 es, como usted lo indicaba, señor presidente, la primera que toca el tema de la doble conformidad al establecer la posibilidad que tiene todo ciudadano de impugnar la sentencia condenatoria.
siendo reiterado esto en la sentencia SU 215 del año 2016 de la misma Corte Constitucional, que establece que la doble conformidad en Colombia rige desde el 25 de abril del año 2016. Toda condena que se profiera por primera vez en Colombia debe tener una doble instancia. Nuestra Sala de Casación Penal por primera vez se pronuncia sobre esta situación de la doble conformidad en un comunicado de prensa del 28 de abril del 2016, en el que señala que es una situación novedosa, que debe crearse un trámite especial y que pues por ello no se puede dar una aplicación inmediata. Posteriormente, el 25 de mayo del 2016, dentro del radicado 37462, en lo que fuera un pronunciamiento dentro del caso del señor exministro Andrés Felipe Arias, se señala que no se puede aplicar la doble conformidad para ese caso en particular, en tanto que la Corte Constitucional ha señalado que sus efectos rigen a partir del 25 de abril de 2016 y la condena en ese caso era del 16 de julio del 2014. El 1 de junio del año 2016, en el redacado 48142, se da el trámite a una queja interpuesta por un defensor contra una condena impartida por un tribunal superior, y nuestra Sala de Casación Penal señala que no es viable darle trámite a la misma porque no procede el recurso de apelación. El 29 de junio del año 2016, en el radicado 46412, comienza el que yo creo es el viraje de la postura actual de nuestra Corte Suprema de Justicia, en el que se señala que la Corte Suprema de Justicia no puede darle trámite a un recurso de apelación frente a una condena que fuere impartida por primera vez por esta misma corporación, en tanto que no tiene un superior jerárquico. Sin embargo, en esta providencia, repito, la 46412 del 29 de junio de 2016, aparece un importante salvamento de voto del magistrado Eugenio Fernández Carrier, quien señala que, si bien es cierto no hay un superior jerárquico para nuestra Corte Suprema de Justicia, sí podría evaluarse la figura de la doble conformidad cuando la condena es proferida por primera vez por la Sala de Decisión Penal de un tribunal. El 26 de octubre del año 2016, en la sentencia 47742 podemos ver que nuestra Corte aborda lo que decía nuestro distinguido magistrado, el doctor Hernández, y es el recurso extraordinario de casación como un mecanismo que garantiza la doble conformidad. Con posterioridad, el 18 de enero del año 2018, se expide, como ya lo dijera usted, doctor Tolosa, el acto legislativo 01 del año 2018, que establece la doble conformidad. Y en este escenario se produce la decisión 10470 del 10 de octubre del año 2018, cuando nuestra Corte Suprema de Justicia señala que la casación es el mecanismo idóneo para garantizar la doble conformidad. El 19 de diciembre del año 2018, la Sala de Casación Civil, con ponencia del doctor Tolosa, dentro del radicado 2018-01714, se aparta de esta postura en el sentido de señalar que la casación no es el medio idóneo para garantizar la doble conformidad por su carácter técnico, su procedencia excepcional, y en este sentido la Sala de Casación Civil pues señala que la doble conformidad, más allá que ser una doble instancia, es una doble conformidad y establece por vía de tutela, como ya su señoría lo indicó, la necesidad o la situación en la que toda condena que se profiera por primera vez debe ser susceptible del recurso de apelación. En este contexto, el 25 de enero del 2019, en el radicado 48820, la Corte Suprema de Justicia se ocupa de una casación en la que se condenó en primera instancia. El 1 de marzo del año 2019, la Sala de Casación Civil, en el radicado 2560 del 2019, precisamente ampara el derecho a impugnar dentro de este proceso, el 48820, indicando que en este caso, pues como se había condenado por primera vez en sede de casación, debía garantizarse el derecho a la impugnación. Y es en este contexto que se produce el fallo del 3 de abril del año 2019, al que hizo referencia el señor magistrado, el doctor Hernández, y su señoría también. El radicado es el 54215, que es donde la Corte Suprema de Justicia establece las reglas para la procedencia de la doble conformidad. El 21 de mayo del 2019, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 217 del año 2019, de la cual solo se conoce un comunicado de prensa, se hace referencia al derecho que tiene todo ciudadano a impugnar la condena en primera instancia. Eso es una mirada panorámica, este es el precedente completo desde el punto de vista de la jurisprudencia en el caso de nuestro país. Indicar que la doble conformidad ha sido definida por la Corte Constitucional como el derecho que tiene toda persona que se vea afectada por una condena a impugnarla.
Sin embargo, la doble conformidad, en mi criterio, no se reduce a simplemente la posibilidad que tiene todo ciudadano de impugnar una condena que ha sido impuesta en primera instancia, sino realmente a una valoración panorámica de lo que es la condena que se impone en primera instancia. Y para terminar, honorables asistentes y señores distinguidos compañeros de mesa, ¿cuáles creo yo que son los retos que tiene la doble conformidad? La primera, yo considero que en Colombia la doble conformidad y toda esta problemática, doctor Tolosa, que usted de forma muy afortunada ha señalado, tendría unas consecuencias muy importantes, pues es un problema que se hubiese podido evitar si tuviésemos un sistema verdaderamente garantista y un sistema acusatorio. En un sistema acusatorio, en un sistema garantista, las condenas no son materia de apelación. Colombia es de los pocos países que tiene o que se jacta de tener un sistema acusatorio que permite que un ciudadano que ha sido condenado pueda tener, que ha sido absuelto, pueda tener su absolución revisada hasta 3 veces. Lo que corresponde es que la absolución no puede ser materia de apelación. Si ello fuese así, nada de esto hubiese sido una problemática. Considero entonces que hay una deficiente implementación del sistema acusatorio y que debe hacerse una reforma en este sentido. En segundo lugar, considero que la doble conformidad, si ya existe, no se ve satisfecha con el recurso extraordinario de casación. Sí creo que el recurso de apelación garantiza en mejor manera los derechos del ciudadano que el recurso extraordinario de casación. Considero de manera particular que no solamente los ciudadanos se ven afectados por esta situación cuando se condenan por primera vez en una segunda instancia o en una casación. ¿Qué pasa cuando un juez niega una medida de aseguramiento y posteriormente en la apelación se concede? No encuentro ninguna razón desde el punto de vista de la lógica o de la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos el que no pueda haber una doble conformidad sobre la decisión de enviar a un ciudadano a la cárcel, más cuando en Colombia la cárcel no es otra cosa que la detención preventiva, no es otra cosa que el cumplimiento anticipado de la pena de prisión. Considera igualmente desde este punto de vista que el llamado, doctor Tolosa, es también a que se considere la doble conformidad como visión panorámica del recurso de apelación en el marco del Código General del Proceso, que restringe el recurso de apelación a aquello que ha sido de materia de controversia. Considero que la doble conformidad debe ampliarse y en ese sentido no restringir el recurso de apelación en materias laborales, administrativas, de familias, civiles, agrarias o comerciales, simplemente aquello que ha sido materia de recurso. Y por último, considero que también es viable, y simplemente quien me antecedía en el uso de la palabra nos comentaba, que la doble conformidad es exclusiva del procesado, y por supuesto que ello es así, pero yo quisiera simplemente plantearlo. ¿Qué sucede cuando alguien es declarado civilmente responsable en sede de casación, cuando el tercero civilmente responsable había sido absuelto en primera instancia, en segunda instancia, y en sede de casación civil, en sede de casación penal, pues se le condena por primera vez? Yo creo que hay muchos debates. Quiero nuevamente agradecerle a usted, doctor Tolosa, su generosidad, su cariño para conmigo y lo propio por conducto suyo a toda la Corte Suprema de Justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco, por sus acertadas opiniones. Plantea algunos temas bien polémicos, como por ejemplo el hecho de que la sentencia absolutoria no pueda ser objeto de apelación, temas que deben profundizarse. Igualmente, la situación del tercero civilmente responsable. Son muchos los fenómenos que surgen alrededor de este tema y vamos a darle el uso de la palabra a nuestro otro invitado, el doctor Ezequiel Manuel Sánchez Herrera, para que nos plantee su opinión sobre este recurso y esta institución especial. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias, doctor Tolosa. Muy agradecido por esta invitación. De verdad, es para mí un motivo de satisfacción poder estar en esta tarde compartiendo con ustedes reflexiones en torno a un tema de trascendental importancia por su actualidad y por las complejidades que desde ese punto de vista se plantean. Saludo también calurosamente al doctor Luis Antonio Hernández Barbosa y al profesor Francisco Bernate y a todos los teleaudiencia, a toda la teleaudiencia, a todos aquellos que se interesan por los diálogos con la justicia. El tema de la doble conformidad hay que analizarlo desde una perspectiva constitucional y desde una perspectiva del control de convencionalidad. Y yo me voy a centrar a los planteamientos que ha propuesto el moderador en torno a la aplicación
de este principio. Primero que todo, es necesario, desde el punto de vista pedagógico, distinguir, diferenciar entre el principio de la doble verificación o doble conformidad y la apelación o el derecho al recurso de la doble instancia o principio de la doble instancia. La doble conformidad tiene un marco de referente constitucional, que es el artículo 29 de nuestra Carta Política del año 1991. Ahí se nos dice que es un derecho, una garantía contenida al interior del debido proceso, la posibilidad que se tiene de recurrir la sentencia condenatoria. El artículo 31, por su parte, de la Constitución Política, regula el tema de la segunda instancia, referida a cualquier situación, no necesariamente condenatoria, no necesariamente referida al tema penal, sino a todas las diversas ramas del ordenamiento jurídico. Entonces, en estricto sentido, la doble conformidad es la garantía, el derecho subjetivo, la prerrogativa que tiene el condenado de impugnar la primera sentencia condenatoria. Eso tiene que quedar muy claro. Y entonces en Colombia hemos tenido unas diversas problemáticas, y es si con la Constitución Política del 91 ya la situación estaba expresamente regulada, ¿por qué la necesidad de referirnos a instrumentos de carácter internacional como el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos o al artículo 14, numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles? Sí, ya la misma Constitución la contempla. Fue la Corte Constitucional, con la sentencia C-792 del 2014, que al revisar la exequibilidad de varias normas de la Ley 906 de 2004, entró a verificar si el Estado colombiano estaba cumpliendo con la reglamentación material del ejercicio de la doble conformidad. Y allí declaró inexequible, difiriendo la entrada en vigencia de esa situación y exhortando al Congreso para que durante un año pudiera legislar y reglamentar el tema de la doble conformidad. El Congreso de la República no cumplió ese exhorto, ese mandato, y por lo tanto hubo la necesidad de proferirse por parte de la Corte Constitucional una sentencia de unificación, la sentencia 215 de 2016, donde dice: sigue el vacío legislativo. Como sigue el vacío legislativo, la Corte, entendiendo ese mandato de constitucionalización del ordenamiento jurídico y entendiendo la fuerza vinculante y la fuerza normativa de la Constitución, dispuso que todas las sentencias en las que se haya impuesto una condena, en primer lugar, tienen lugar al ejercicio de la impugnación a partir de abril de 2016. Luego se profiere ese acto legislativo 01 de 2018, que modifica los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política. Y se plantea allí que la Corte Suprema de Justicia debe garantizar el principio acusatorio. Es decir, que en los juicios que se adelantan contra los congresistas debe haber una sala especial de acusación, una sala de primera instancia de juzgamiento, y la segunda instancia le correspondería a la actual sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Ese acto legislativo trae como suyo, de importancia trascendental, el hecho de contemplar de forma expresa la limitación de la realización del principio de conformidad, de doble conformidad. ¿Por qué? Porque dispone allí que siempre que exista una primera condena, es necesario otorgar la vía de la impugnación. Entonces, conforme con eso, podemos entrar a resolver los planteamientos que ha propuesto el señor moderador. ¿A quiénes se les aplica la doble conformidad? ¿Se aplica para la Ley 600 o se aplica para la Ley 906? El acto legislativo lo refirió exclusivamente a los aforados.
las diferentes posturas, tanto de la Sala Penal de Casación de la Corte como de la Sala de Casación Civil, han determinado que por analogía y por aplicación del principio de integración debe extenderse a no aforados. Hoy queda en claro que en virtud del artículo 13 de la Constitución Política, que regula el principio de igualdad, el artículo 9 de la Constitución Política, el tema del control de convencionalidad y el bloque de constitucionalidad autorizan la extensión de la doble conformidad para aquellos trámites que no estén referidos a los aforados. Es decir, el principio de la doble verificación necesaria y materialmente se aplica para aforados y no aforados y se aplica en el ámbito de la Ley 600 y se debe aplicar en el ámbito de la Ley 906. Ojo, partiendo de la base, como lo ha referido el doctor Hernández Barbosa, en el sentido que la doble conformidad es exclusivamente un derecho subjetivo del condenado, no se extiende a los demás sujetos procesales o intervinientes en el proceso. Y lo que ha dejado entrever la Corte Constitucional para regular y solucionar el tema es que la aplicación por temas de favorabilidad no necesariamente estarían referidos al acto legislativo número 1 de 2018, sino que estarían referidos también a aquellas sentencias proferidas cuya ejecutoria no se haya producido al 25 de abril de 2016 o que se profieran con posterioridad a esta fecha. Ese mandato de la Corte Constitucional hay que respetarlo. Entonces, en nuestro sentir, lo que ha hecho la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene un mecanismo y una alternativa eminentemente pedagógica de ofrecer seguridad jurídica, estableciendo unas reglas que tienen que tener en cuenta los operadores judiciales y los intervinientes en el proceso penal. Sin embargo, con el respeto debido, considero que la simultaneidad de recursos entre la impugnación y el recurso extraordinario de casación, en nuestro sentir, se debe permitir primero el mecanismo de la doble conformidad, es decir, permitir la apelación o, en estricto sentido, el mecanismo especial de impugnación, y una vez resuelta esa impugnación frente a la condena que ha surgido en primera medida, permitirse luego que se resuelva la impugnación, dejar la posibilidad del recurso extraordinario de casación. Ahora bien, es el mismo contenido del acto legislativo primero de 2018 el que ha dejado entrever que no es el recurso extraordinario de casación un mecanismo idóneo y apto para suplir los presupuestos contenidos de la esencia de la doble conformidad. ¿Por qué? Porque cuando el artículo 186 y el 234 y el 235, contenidos con las modificaciones de este acto legislativo, establecen ese procedimiento cuando se resuelve el recurso extraordinario de casación y allí se produce la condena, como lo analizó el doctor Hernández Barbosa, los 6 magistrados profieren y resuelven la casación y dejan la posibilidad que 3 más resuelvan la posible impugnación acerca de la resolución del recurso de casación. Lo que está haciendo el acto legislativo ahí es diciendo, miren, aún en contra de la casación procede la impugnación, dando a entender que ese mecanismo de la doble conformidad es un mecanismo propio de una garantía maximizada constitucional que tiene un fuerte contenido de convencionalidad, reitero, así como lo entendió la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia cuando hizo el análisis de los precedentes de los estándares internacionales. Les agradezco mucho la oportunidad. Le damos las gracias al doctor Eusitio
Manuel Sánchez por su intervención. Nos planteó temas para debatir: la universalidad del recurso, si se aplica únicamente a favor de los condenados, ¿qué pasa entonces con las víctimas? Hace una objeción a la reglamentación que trae la Sala de Casación Penal en la providencia del 3 de abril del 2019 con la simultaneidad de los recursos, señalando que debe plantearse primero la posibilidad de la doble verificación y luego, si decidido el punto, pasar a dar la posibilidad de acudir a la casación. Muchas gracias, doctor. El tema es complejo, supera los límites de tiempo acá, y damos la palabra al señor periodista, doctor Germán, para que nos ponga en contacto con los tribunales y los invitados que se encuentran fuera de esta sede. Muy bien, doctor Tolosa. Vamos rápidamente a la ciudad de Medellín, a la sede de la Universidad Autónoma Latinoamericana, donde se encuentra el doctor Ricardo de la Pava Madrulanda, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, acompañado por las doctoras Diana Restrepo y Catalina Cardoso. Doctor de la Pava, buenas tardes. Adelante, ¿le pueden subir un poco el volumen, por favor, al micrófono? Para la Universidad Autónoma Latinoamericana es un honor que nos hubiesen permitido interactuar con los ponentes y los honorables magistrados de la Corte que en este foro académico cree la universidad que el acercamiento de la academia al devenir jurisprudencial y al tratamiento de los institutos difíciles, modernos, con los que estamos en este momento trabajando, como el de la doble conformidad, contribuye a mejorar la academia en general, al devenir jurisprudencial. Por eso le agradecemos infinitamente a los señores magistrados de la Corte que nos permitieron participar, conocer los primeros ABC de este problema que se nos viene. En el seno del tribunal hemos estado estudiando ya esta problemática, por eso entonces la academia es importante acá. Les agradecemos mucho que nos hubieran permitido. Muchas gracias. Gracias a ustedes, doctor de la Pava Marulanda, en la Universidad Autónoma de Medellín y el Tribunal Superior de Medellín. Vamos inmediatamente a la ciudad de Valledupar con el doctor Franklin Martínez Solano, juez cuarto penal del Circuito de Conocimiento de Valledupar. Doctor Martínez, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo muy respetuoso a quienes hacen parte de la mesa, al doctor Luis Armando Tolosa, al doctor Luis Antonio Hernández, de igual manera al doctor Francisco Bernate y el doctor Exiquio Sánchez. Voy a plantear dos inquietudes y haré inicialmente una presentación a título de ejemplo de cómo opera la impugnación especial o el concepto de doble conformidad en Costa Rica. El artículo 451 del Código Procesal Penal de Costa Rica prohíbe que se pueda presentar recursos contra dos sentencias emitidas por dos corporaciones de carácter absolutorias. Es decir, cuando hay dos sentencias absolutorias consecutivas, queda expresamente prohibido por la ley interponer cualquier recurso contra aquellas. En nuestro caso, opera es para la primera sentencia condenatoria. El doctor Luis Antonio Hernández se refería a la sentencia de tutela del 3 de abril del presente año, siendo magistrado ponente el doctor Eider Patiño Cabrera, la cual trae unas reglas, en total son 11 reglas, para el trámite de la impugnación especial. En el numeral primero, de manera expresa, dice que cuando se haga uso de la impugnación especial, se mantendrá incólume el recurso de casación para las demás partes e intervinientes. Punto 1. Pero en el punto número 10
se indica que resuelta la impugnación especial, contra esa decisión no procederá el recurso de casación. Creo que esa regla resulta contraria al espíritu de la impugnación especial o la procura de la doble conformidad, por cuanto está dándole prácticamente o está mutando o dándole el carácter de recurso extraordinario a la impugnación especial, porque estaría impidiendo que se pueda presentar el recurso extraordinario de casación cuando puede existir una inconformidad por parte de quien hizo uso de la impugnación especial. Creo que el doctor Exiquio tocó muy tangencialmente de pronto mi preocupación. Supongamos que hay una primera sentencia condenatoria emitida por un tribunal y el procesado o su abogado defensor presentan la impugnación especial. La sala penal de la Corte resuelve y cuando resuelve confirma esa sentencia de primera instancia de carácter condenatorio. Bajo esa regla que se señaló en el numeral 10 de esa sentencia de tutela del 3 de abril del presente año, ya a esa persona le quedan cerradas las puertas para que sea revisada esa sentencia, porque allí se señala expresamente que no procede recurso extraordinario de casación contra la decisión de impugnación especial. La otra inquietud, y esa primera, pues quisiera que la absolviera el doctor Luis Antonio Hernández. La segunda inquietud tiene que ver con otros intervinientes especiales como es la víctima. Tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia en sus distintas salas, bien la sala penal por vía de casación o segunda instancia o por vía de tutela, las demás salas, han hecho énfasis del papel preponderante y los derechos fundamentales que le asisten a las víctimas dentro del proceso penal y sobre todo en aquellos que son regidos bajo la égida de la Ley 906 de 2004. Sin embargo, tengo claro que la impugnación especial está concebida única y exclusivamente para la persona condenada, es decir, para el procesado. Pero me asalta esta duda. ¿No será que por esa vía se le podría violar los derechos fundamentales a las víctimas? Supongamos que un juez condena al procesado y allí habría una expectativa de satisfacción de los derechos fundamentales de las víctimas a justicia, verdad, reparación y no repetición. Pero la segunda instancia, tribunal, absuelve a esa persona yéndose al piso o cayéndose esa expectativa para la víctima. ¿Por qué no abrir la posibilidad de que esa víctima también pudiese acudir por vía de impugnación especial a otra instancia para que en realidad haya una doble conformidad? Esta última pregunta se la trasladaría al doctor Exiquio Sánchez. Muchísimas gracias por esta deferencia que se tuvo con el suscrito y con el Distrito Judicial de Valledupar de permitirnos intervenir en estos diálogos con la justicia. Inquietudes, primero le doy el uso de la palabra aquí al doctor Hernández para que nos responda brevemente, si lo desea, y posteriormente al doctor Exiquio. Tiene el uso de la palabra, doctor. Gracias. La queja del señor juez Martínez está relacionada con el hecho de que la sentencia
que resuelve la impugnación no tenga recurso extraordinario de casación. Y en sí misma la pregunta encierra una paradoja. O sea, ¿cómo permitir el recurso de casación de una sentencia que dicta el Tribunal de Casación? Eso no parece lógico y digamos que esa importancia que el señor juez Martínez le da al recurso extraordinario de casación, la cual comparto, pero que no es la misma importancia, como lo dije en mi primera intervención, que le dio la Corte Constitucional en la sentencia C-792, ni la Sala de Casación Civil, a pesar de ser una sala de casación. Es una importancia que el juez le da a la casación que la Corte Constitucional y la Sala de Casación Civil le restaron. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, estaba, desde la visión de la Sala de Casación Penal, cumpliendo con la garantía de doble conformidad en el marco del recurso extraordinario de casación. Pero, dadas las dificultades que surgieron, la Sala decide, entonces, generar esta simultaneidad de recursos, acabar con los roces existentes con la Sala de Casación Civil y con la Corte Constitucional y, obviamente, si la impugnación se resuelve por parte del Tribunal de Casación, contra esa sentencia obviamente no puede existir recurso extraordinario de casación, porque tocaría crear una Corte de Casación de segunda instancia y eso es absurdo. Y el planteamiento del señor juez conduciría igualmente a pensar que los casos de aforados constitucionales, ¿sí?, están en la misma situación de la hipótesis de su pregunta. Cuando la primera condena la dicta la Sala de Casación Penal, la resuelve una subsala de la misma Sala de Casación Penal, entonces contra esa sentencia cabría o debería caber el recurso extraordinario de casación e históricamente en el sistema legal colombiano contra las sentencias que expide el Tribunal de Casación no procede el recurso extraordinario de casación hoy, y repito, doctor Tolosa, desvalorizado por parte de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Civil. Muchas gracias. Aquí en la respuesta, el doctor Hernández plantea un tema muy interesante que tiene que ver cuál es la naturaleza jurídica del recurso de casación y cuál es la naturaleza de la doble verificación. La Sala ha entendido que son dos recursos totalmente distintos y es importante en otra oportunidad que hacer un debate sobre las finalidades de coherencia que tiene un recurso y aquel nuevo instrumento por la garantía de defensa frente a la primera condena. Doctor Exitio, también hay una inquietud para usted. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Sí, un saludo muy cordial al señor juez de Valledupar. Fundamentalmente, refiriendo y ratificando el criterio constitucional del principio de la doble conformidad, es que la doble conformidad es una garantía del procesado, es una prerrogativa del procesado. En ese sentido, si se extiende al tema de las víctimas, ya no sería doble conformidad, sería un recurso de segunda instancia normal, como los considera el artículo 31 de la Constitución Política. Hay que entender que a la víctima en esos parámetros le persiste la garantía de instaurar el recurso extraordinario de casación bajo los presupuestos de cumplir los requisitos de forma que establece la misma ley. En ese sentido, sería distorsionar el contenido constitucional y el sentido de convencionalidad que tiene la garantía de la doble conformidad. Muchas gracias, doctor. Vamos aquí una contrarréplica para el doctor Hernández. Tiene el uso de la palabra, doctor.
No, una contrarréplica no. Solo quería señalar en relación con lo que usted menciona como la naturaleza de la impugnación y del recurso de casación. No quería dejar de mencionar un punto, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de donde mayormente surge la fundamentación de la sentencia C-792 de 2014, no dice que tenga que ser un recurso de impugnación, no dice que tenga que ser un recurso de apelación, ¿sí? Simplemente la Corte Interamericana habla de un recurso judicial que resuelva un juez de superior categoría y en el que se pueda dar una segunda opinión por parte de ese juez, y si es una segunda opinión conforme con la condena, se cumple con la garantía. Y de hecho, los mismos casos que menciona la sentencia C-792, hay algunos en donde la Corte Interamericana declaró cumplida la garantía de doble conformidad en el marco del recurso extraordinario de casación. Es decir, no es cómo se llame el recurso, sino cómo materialmente haya resuelto el juez, el segundo juez, que está de acuerdo con la sentencia condenatoria. Notarán los internautas y todos quienes se hallan aquí en el auditorio y en los otros auditorios del país y quienes se comunican por Twitter y en las redes, que el tema es complejo y polémico y no tenemos el tiempo suficiente para el particular. Hay instrumentos, por ejemplo, el protocolo 7 al convenio de Estrasburgo y otras disposiciones que deben tocarse y la pertinencia y muchas de las inquietudes que se plantearon están ahí latentes por ser resueltas. Vamos a darle breves minutos a cada uno de los participantes para que se despidan y posteriormente le haremos el traslado aquí a nuestro periodista para que cierre el programa. Vamos a empezar a darle el uso de la palabra aquí al doctor Bernate para que se despida en una síntesis breve de su intervención. Gracias, señor presidente. De manera muy especial agradecerle al doctor Ricardo de la Pava, a la doctora Diana Restrepo, a la doctora Carolina Cardoso y de forma muy especial al doctor Franklin Martínez desde Valledupar y a todos los jueces de Colombia. Y por supuesto que estamos frente a un debate inmenso, pero en todo caso un debate que podría resolverse si Colombia se acoge a lo que establecen las reglas mínimas en materia de procedimiento criminal, y es que las absoluciones no deben ser materia de recurso alguno. Agradecerle a usted, señor presidente, su afecto, a todos los aquí presentes y a las personas que se conectaron vía streaming o que lo que van a hacer con posterioridad. Mis respetos, mi cariño, muchas gracias por tenerme acá. Doctor Exequio. Reiterarle a usted, doctor Tolosa, esta invitación, saludar con mucho respeto a todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Creo que estos debates son sanos para el fortalecimiento institucional de la justicia. Estos son unos diálogos donde se plantean unas inquietudes que son respetuosas, que tienen el sentido de ofrecer seguridad jurídica y confianza en la institucionalidad. Por eso veo con mucho beneplácito que se sigan realizando eventos como estos, donde se suscita la controversia y la reflexión, la ponderación que tanto necesita nuestra impartición de justicia. Muchas gracias. Señores invitados, ilustres profesores, gracias por habernos acompañado. Y doctor Luis Antonio Hernández, para la Sala de Casación Civil, el que haya aceptado venir a estos diálogos de carácter académico, donde discutimos algunas decisiones, resulta importante y sobre todo para que la comunidad jurídica y la comunidad judicial sepa que al interior de la Corte estudiamos temas, debatimos y estamos atentos de los nuevos problemas y los retos que se nos plantean. Tiene el uso de la palabra usted, doctor, para que se despida y sintetice cuanto desee. Muchas gracias, doctor Tolosa, por la invitación.
Un saludo especial al doctor Esiquio, al doctor Francisco Bernati. Pues muchas gracias a la audiencia. Solo querría referirme a una pregunta que me parece que fue central que usted hizo al comienzo y creo que no hemos respondido. Quisiera dar la respuesta desde la visión que tiene la Sala de Casación Penal sobre el tema, y es sobre la vigencia temporal de la doble conformidad. Pues digamos que como está resuelto el tema de momento, no hay posibilidad desde el punto de vista legal ni de la interpretación jurisprudencial por parte de ninguna de las Cortes de aplicar retroactivamente el acto legislativo 1 de 2018 a casos que se fallaron antes del 25 de abril de 2016, que es el tiempo, la fecha desde la cual la Corte Constitucional estableció un mandato a la rama judicial y muy en particular a la Sala de Casación Penal para que cumpliera con la sentencia C-792 si no reglaba lo pertinente el Congreso de la República. La Sala de Casación Penal, en la decisión de febrero 13 de 2019, señaló que si el país quería cumplir con la recomendación de la Corte del Comité Interamericano de Derechos Humanos, ¿sí?, no era algo que estuviera, digamos, dentro del ámbito de competencia de los jueces, sino que era una decisión de la política. Y me parece que la Corte Constitucional, si uno lee con atención el comunicado de prensa número 15 de este año, hace un planteamiento similar, y le pide al Congreso, lo exhorta nuevamente a que regule el mecanismo de la doble conformidad, pero no realiza ningún mandato a nivel de prescripción, a nivel de cosa juzgada, ni a nivel de destinatarios de las reglas que establezca el Congreso de la República. Luego, eso está abierto al debate político por parte de los jueces, y es la conclusión a que ha llegado la Sala de Casación Penal, y creo que la Sala de Casación Civil en eso nos acompañó en la sentencia de tutela que se dictó en el caso del doctor Arias Leiva. No tenemos posibilidad de hacer retroactivo el acto legislativo 1 de 2018, sobre todo fundamentados en el principio de seguridad jurídica. Doctor Hernández, nuevamente muchas gracias por haber asistido a ustedes, y en nombre de la Sala de Casación Civil les reitero a ustedes, continúen atentos de estos diálogos. La Sala de Casación Civil quiere debatir temas que son necesarios para la judicatura y para la comunidad jurídica en general. Germán, siga usted. Muchas gracias, doctor Tolosa. Precisamente los estamos invitando el próximo 6 de agosto de 2019 a un nuevo tema, que será conflicto armado y tierras, de la Sala de Casación Civil. Nuestro nuevo tema de diálogos con la justicia, conflicto armado y tierras, el 6 de agosto de 2019 a las 4 de la tarde por estos mismos canales. Están cordialmente invitados, les agradecemos su atención, a los presentes, a quienes nos acompañaron en el estudio y a quienes estuvieron vía streaming. Muchas gracias y buenas tardes.